Buenos días, son las 9 de la mañana del día 12 de agosto del año 2025. Vamos a llevar a cabo la audiencia virtual de control de plazo de la investigación preliminar solicitada por la defensa de Dina Boluarte Segarra. El expediente asignado es el 171 del año 2025. El incidente es el número 3. La audiencia la dirige el juez del segundo juzgado de investigación nacional. Entonces estamos aparentemente en una situación que podría resolverse a través de una decisión de fondo sin que exista una cuestión previa en este momento. Sin embargo, señor juez, no vamos a evadir a esa incidencia que circunstancialmente la ha planteado hoy y no la ha planteado por escrito al momento de la oposición. Entonces estamos frente a una aparente antinomia, ¿bien? Mientras que el fiscal postula una disposición, porque no es una norma, es una disposición, el fiscal postula el 334, mientras que nosotros postulamos otra disposición, que es la 343. Entonces, lo que le corresponde a usted como intérprete del derecho es que a partir de las dos disposiciones, usted identifique la norma aplicable al caso en particular. Y como quiera que haya una antinomia, se tiene que recurrir a ciertos factores ajenos al contenido de estas disposiciones. Uno de ellos, como no, señor juez. Le decía, por un tema de especificidad y debido a la etapa que nos encontramos, sería la 334, ¿verdad? Según el Ministerio Público, la norma aplicable es el 334 del Código Procesal Penal. Según la defensa, es el artículo 343 del Código Procesal Penal. Entonces, como quiera que haya una aparente antinomia, las antinomias se resuelven claramente a través de ciertos contextos vinculados a los dispositivos. Y en ese sentido, señor juez, tenemos el artículo 7 de nuestro título preliminar del Código Procesal Penal, que establece que ante situaciones de interpretaciones producto de ambigüedad en las normas, se optimiza aquella que mejor beneficia al derecho o a la garantía del ciudadano. En este caso, el derecho al plazo razonable y el derecho a la defensa. De la misma manera, usted encuentra en el artículo 1, que circunstancialmente tiene un título bastante hermoso, que es Justicia Penal, el artículo 1, numeral 3 de nuestro Estatuto Procesal Penal en el título preliminar. Y en el título preliminar se establece que en este tipo de situaciones el juez deberá allanar los obstáculos para poder determinar la vigencia del derecho a la igualdad de armas. Nótese, señor juez, que los artículos que le estoy mencionando no son artículos ordinarios, sino más propiamente corresponden a mandatos de optimización constitucional. Las disposiciones del título preliminar constituyen mandatos de optimización constitucional. Esto es, en palabras del profesor Bernal Pulido, constituyen mandatos que optimizan, que privilegian el sentido interpretativo siempre a favor del derecho o de la garantía del investigado. Tal es la importancia, señor juez, y con esto termino, que si acudimos al artículo 10 del título preliminar del mismo Código Procesal Penal bajo el título Normas de Interpretación, se señala que los artículos del título preliminar tienen prevalencia sobre cualquier otra norma ordinaria en el marco del Código Procesal Penal, de manera que tiene usted en el título preliminar la herramienta perfecta para superar esta situación en particular. Y en segundo lugar, señor juez, cuando uno acude al 343, que es la norma, esto es, la interpretación que a juicio de esta defensa debe aplicarse en el caso en particular, el 343 establece el título, control de plazo. Esto es una norma específica, es una norma con identidad propia para audiencias de control de plazo. Y en ese artículo no establece lo que el Ministerio Público en efecto está señalando. Por eso es que no lo citamos en nuestro escrito. Mientras que este artículo con identidad propia establece el trámite, el agotamiento previo que se ha cumplido, no establece un dato, un número, una fecha, un plazo para poder presentar a usted, señoría, una audiencia de control de plazo. Mientras que el 333, ¿cuál es el 300?
334. 334 es la calificación, señoría. No habla de control de plazo, es la calificación, de manera que no se podría invocar una norma genérica que no regula específicamente este incidente dentro de la investigación preparatoria para descartar esa opción. Y finalmente, ante situaciones o ante regulaciones aparentemente ambiguas, porque habría a juicio del Ministerio Público una ambigüedad, se optimiza frente a la ambigüedad, señoría, no a la persecución, sino siempre, amén, al artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuya disposición cuarta, final y transitoria de nuestra Carta Política exige acudir a esta para poder guiar el faro de interpretación a la luz de la protección de los derechos de toda persona. En el artículo 29, bajo el título Normas de Interpretación, se establece que ante interpretaciones contrarias, en favor, en pro, en beneficio del derecho y la garantía que corresponde aplicarla al caso concreto, de manera, señor juez, que usted no solamente tiene herramientas en el título preliminar, sino a nivel de nuestros tratados internacionales en materia de derechos humanos y del propio texto del Estatuto Procesal Penal para optimizar el desarrollo de esta audiencia y continuarla. Muy bien, gracias. ¿Algo que decir, señor fiscal? Sí, señor magistrado. El señor abogado alega que no hemos presentado en nuestro escrito esta observación. Respecto a ello, debemos indicar que sí lo hemos presentado. Solicitamos a su judicatura en nuestro escrito que se corrobore los requisitos de procedibilidad. Lo podemos corroborar, si usted gusta, en el escrito de absolución de traslado. Y con respecto a la interpretación que hace el señor abogado, entendemos que respecto de los dos artículos que se están contraponiendo en esta situación, por un principio de especialidad consideramos que el 334 corresponde específicamente a la etapa o la subetapa de diligencias preliminares, mientras que el artículo 343 correspondería para aplicarle en situaciones de la subetapa de investigación preparatoria propiamente dicha. Eso, señor magistrado. Correcto. Vamos a emitir la siguiente resolución. ¿Qué resolución es? ¿2 o 3? Si me ayuda, por favor. 3, doctor. Resolución número 3, Lima, 12 de agosto del año 2025. Considerando lo siguiente, primero, antes de ingresar al contradictorio, es decir, al tema de fondo, la Fiscalía ha observado un tema de procedibilidad. En este caso, no se estaría cumpliendo con el requisito estipulado en el numeral 2 del artículo 334 del Código Procesal. Específicamente, en cuanto al plazo, dado que el control o la solicitud de control se presentó luego de los 5 días de haber emitido. En efecto, se había presentado casi un mes después. Sin embargo, señala que al amparo de las normas del título preliminar del Código Procesal Penal, también de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, debe resolverse esta aparente antinomia a favor del investigado. Tercero, el artículo 334, numeral 2, en efecto, refiere que el plazo para interponer el control, valga la redundancia, control de plazo, luego de que el fiscal previamente haya rechazado, es de 5 días. Sin embargo, no señala cuál es la consecuencia de este incumplimiento. Esto, según nuestra Corte Suprema, sería un plazo impropio. El plazo impropio no lleva a la preclusión, no lleva a la caducidad, sino es estrictamente un plazo de ordenamiento, de orden de las actuaciones procesales. Así lo estableció en nuestra Corte Suprema en la casación 54-2019, La Libertad, ¿no? Hablar de plazos propios
y plazos impropios. Aunado a ello, naturalmente, en este caso, por un tema de especificidad, lo aplicable en la diligencia preliminar es el 334, numeral 2. Sin embargo, también es verdad que al no estipular cuál es la consecuencia, debe interpretarse a favor del reo, a favor del investigado, ¿no? En este caso, existe el título preliminar, el artículo 6, el título preliminar del Código Procesal Penal, establece pues que las normas, y esto también se entiende, las interpretaciones deben ser a favor del investigado. Lo mismo refiere el artículo 139 de nuestra Constitución Política, ¿no? En consecuencia, se resuelve lo siguiente, ¿no? Se desestima la observación de improcedencia presentada por el señor. Segundo, ¿se notifica, señor fiscal? Formulamos recurso de apelación, señor magistrado. Ok, entonces lo presentará en el plazo que corresponda. Señor abogado, entiendo que por su lado no hay oposición, ¿verdad? Sí, solo, señoría, una preocupación que quizás pueda permanecer en la intervención nuestra. No, le dije, Se escuchó- le pregunté si está conforme, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Solo Ok. le comentaba, señoría, que por breves segundos, al momento de la parte resolutiva, al señalar, se desestima, y ahí se cortó más o menos unos 5 segundos hasta que finalmente le hace la consulta al Ministerio Público. Sí, es un Ok. problema básicamente de transmisión. En cuanto al contenido de la resolución, por supuesto que estamos a favor. Bueno, se precisa que la parte resolutiva se desestima la observación de improcedencia que presentó el señor fiscal y vamos a ingresar a discutir el tema de fondo, ¿no?